Hola, soy María Verástegui, pertenezco a la sección de Radiología Pediátrica del Hospital Universitario de Cruces y hoy os voy a hablar de la imagen de las displasias esqueléticas. ¿No existe conflicto de intereses? Las displasias esqueléticas son anomalías intrínsecas en el hueso o en el cartílago que condicionan una alteración de su crecimiento o de su textura. Comprenden un grupo muy amplio y heterogéneo de entidades, con una incidencia que oscila entre los 2 a 7 casos por cada 10.000 nacimientos. Producen un compromiso esquelético generalizado y condicionan un fenotipo evolutivo, es decir, van cambiando a lo largo de la vida. En el 2019 se realizó la última revisión sobre la clasificación de estas entidades. Así se reconocen 461 entidades diferentes que se agrupan en 42 grupos en base a criterios clínicos, radiológicos y al fenotipo molecular. Y ya se han encontrado hasta un 92% de los genes responsables. Una de las displasias más frecuentes es la acondroplasia, que está condicionada por una mutación en el gen del receptor 3 del crecimiento fibroblástico. Dentro de las mutaciones que se pueden producir en este gen, se pueden encontrar diferentes entidades: la acondroplasia, la hipocondroplasia y la forma más letal, más grave, que es la displasia tanatofórica. Como la acondroplasia es una de las displasias esqueléticas más frecuentes, vamos a recordar los hallazgos radiológicos que además son muy característicos. Tendremos a pacientes con macrocefalia, con la frente abombada, que presentan una corta estatura y un acortamiento de extremidades superiores, principalmente a expensas de un acortamiento de los segmentos proximales, es decir, de los húmeros y de los fémures, que eso se conoce como acortamiento rizomélico. Luego, característicamente, tendrán una mano en tridente y cambios en la columna vertebral con pedículos cortos y con lo que se conoce como escotadura posterior o escaloping posterior. La pelvis de estos pacientes también será muy característica, con unas escotaduras ciáticas pequeñas y unas palas ilíacas con forma en orejas de elefante y una pelvis con forma en copa. Y luego, característicamente, la distancia entre los pedículos, que normalmente hacia caudal va aumentando, en estos pacientes se va disminuyendo. Con la mutación de ese gen de crecimiento fibroblástico también podemos tener pacientes que presenten una hipoacondroplasia, que se conoce como una forma atenuada de acondroplasia. Estos pacientes también tendrán macrocefalia y ligero acortamiento de los miembros. Pero los hallazgos radiológicos van a ser mucho más leves, aunque de forma bastante constante se ve esa disminución de la distancia interpedicular que hemos descrito en pacientes con acondroplasia. Y en la forma más severa de este rango encontramos la displasia tanatofórica, que se conoce como acondroplasia extrema. Existen dos tipos, según uno de los tipos tiene el cráneo en trébol, que justo este no es, y lo que vamos a tener es pacientes con macrocefalia, con acortamiento de las extremidades, un acortamiento que también va a ser rizomélico,
vamos a tener una columna vertebral que va a presentar una platiespondilia y vamos a tener un estrechamiento torácico y unos fémures cortos y curvos que se conocen como en forma de teléfono de góndola. Estos pacientes van a presentar una insuficiencia respiratoria que debido a esa hipoplasia pulmonar por ese deficiente desarrollo de la caja torácica que les va a abocar a la muerte. Dentro del grupo 2 tenemos alteraciones del colágeno tipo 2 y el gen que más frecuentemente se ha afectado es el COL2-alfa-1, que también produce un espectro de patologías, de entidades que van desde la forma más letal, que es la condrogénesis tipo 2, a la forma más leve, que es la displasia de Stickler. En la radiografía de estos pacientes lo que vamos a tener es una alteración de la epífisis y una alteración de la columna vertebral en forma de disminución del el tamaño de las vértebras, de platiespondilia. Van a ser pacientes pequeños, enanismo, en tronco y en extremidades cortas, que además van a tener alteraciones en la visión y sordera. Y aquí presento un caso de una displasia de Niest, ver la afectación de la columna vertebral, de los cuerpos vertebrales, ver cómo el paciente presenta un dispositivo para la sordera y luego también esa afectación en las epífisis que secundariamente está provocando una alteración en las metáfisis adyacentes. Bueno, y llegados a este punto tenemos que distinguir, ya hemos dicho que las displasias son entidades que evolucionan a lo largo de la vida. Entonces, es fácil pensar que va a haber unas que si se presentan de forma precoz el compromiso va a ser más severo y otras de aparición más tardía cuyo hallazgo puede ser hasta casual en una radiografía que se haga por otra causa. Entonces distinguimos dos grupos, las displasias presentes al nacimiento o perinatales, que hasta el 25% pueden ser letales en el periodo neonatal más temprano, y las displasias de aparición tardía. Dentro de las displasias pre o perinatales, hoy en día muchas de las cuales se diagnostican en las ecografías prenatales que cada vez se realizan de forma más excelente. ¿Y qué signos nos van a sugerir una posible displasia? Pues que tenga una severa micromelia, que tenga un acortamiento de extremidades, que la longitud del fémur en relación al tamaño del abdomen sea muy pequeño, que tenga un retraso en las semanas respecto a la edad gestacional, que la circunferencia del tórax debido a la hipoplasia, o sea, que condiciona esa hipoplasia pulmonar, esté por debajo del percentil 5 y que estos pacientes presenten un polidramnio severo o incluso un hidrops fetal. ¿Qué displasias suelen ser normalmente letales? Pues la condrogénesis, los síndromes de costilla corta, polidactilia, algunas formas de la osteogénesis imperfecta, principalmente la tipo 2 y la hipofosfatasia congénita. Y ahora voy a presentar un caso que me ha cedido en el servicio de obstetricia de mi hospital, que era un feto que presentaba una frente prominente con un aplanamiento del puente nasal, que veían un acortamiento de extremidades. El fémur, aparte de estar acortado, presentaba una morfología curva.
las semanas, según la longitud del fémur, salía unas 4 semanas retrasado respecto a su supuesta edad gestacional, y luego ver en esta foto cómo presentaba un marcado estrechamiento del tórax en relación al abdomen. Esta mujer abortó y se realizó lo que llamamos como un fetograma, una radiografía de todo el feto para un mejor estudio radiológico y para un posterior estudio genético, en el que vemos los cambios anteriormente descritos para la displasia tanatofórica. Ver estos fémures curvados en góndola, esas costillas anómalas y esa platia espondilia, a la vez que esos acortamientos de extremidades. Aquí presento una imagen cogida de la literatura de una imagen clínica de lo que correspondería a un feto con una displasia tanatofórica. Ver esa macrocefalia con ese puente nasal deprimido y ese acortamiento marcado de las extremidades. Otra de las entidades que normalmente fallecen al nacer o a los pocos días, meses de vida, es la displasia torácica de Dejen, que presenta unas costillas cortas con deformidad bulbosa. Aquí no es tan marcado el acortamiento de extremidades y una característica morfología de la pelvis que se conoce como pelvis en tridente. Este niño también falleció a los pocos meses de vida por insuficiencia respiratoria secundaria a la hipoplasia pulmonar por la falta de desarrollo de la caja torácica. Y pasamos ahora a las displasias de aparición tardía. Estas, como he dicho, normalmente se diagnostican ya en el niño o incluso en el adolescente, dependiendo de las manifestaciones clínicas. Y el motivo de exploración más frecuente que nos llega a radiología para detectar estas displasias es la talla baja. Ante un niño con talla baja, lo primero que hay que ver es si las dimensiones son proporcionadas o desproporcionadas o disarmónicas. Para eso, lo que hace el clínico es medir el segmento inferior, o sea, las extremidades inferiores, la envergadura, que es la distancia entre las manos con los brazos en cruz, y la relación entre este segmento superior y este segmento inferior con el tronco nos va a determinar si estamos ante una talla baja proporcionada o disarmónica o desproporcionada. Muchas de las causas de talla baja no son las displasias esqueléticas, pero si nos encontramos ante una talla baja desproporcionada, tendremos que realizar una serie ósea para ver si nos encontramos ante una displasia. Y ¿qué radiografías vamos a incluir en la serie ósea? Vamos a hacer un cráneo en 2 proyecciones, vamos a hacer una columna dorsolumbar en 2 proyecciones también. La columna cervical muchas veces la incluimos en el cráneo lateral, pero no es tan importante, ya que de forma natural los niños presentan pequeñas variaciones en la morfología de las vértebras cervicales que nos pueden inducir a error o a no saber distinguir si nos encontramos o no ante una displasia. Luego vamos a hacer, por supuesto, una placa de tórax, una placa de pelvis, una AP, y realizaremos la placa de un miembro superior y del miembro contralateral inferior, en principio. Y luego, si necesitamos, ya haremos los 2 miembros porque en principio solemos ser simétricos. Y la mano, realizaremos la mano izquierda en AP
para valorar también la edad ósea. Si no tenemos claro si hay alteraciones o queremos ver cómo van evolucionando estas alteraciones, podremos repetir las placas en el tiempo, pero siempre después de un año para que los cambios puedan establecerse y que los veamos. Y el momento óptimo para realizar esta serie ósea siempre va a ser antes del cierre de las fisis. ¿Qué intentaremos valorar en la serie ósea? Bueno, la desproporción, el cráneo, los cuerpos vertebrales, la morfología de las vértebras y luego las epífisis de los huesos, las metáfisis, las diáfisis, la mineralización, si hay un aumento o una disminución de del hueso y las complicaciones que pueden condicionar estas patologías. Ya hemos ido adelantando un poco que en los acortamientos de extremidades depende del segmento que esté más acortado, se denominará de una forma u otra, que esto nos va a ayudar luego a clasificar las diferentes entidades. Así, una rizomelia es un acortamiento de los segmentos proximales del húmero y del fémur, una mesomelia de los segmentos medios, una acromelia de los segmentos distales y una micromelia hablamos cuando está afectada, acortada toda la extremidad. ¿Qué hallazgos podemos tener en el cráneo? Bueno, podemos encontrarnos con huesos bormianos múltiples, que característicamente los encontramos en la osteogénesis imperfecta, pero no es la única entidad que describe la posibilidad de estos huesos bormianos y así también podemos encontrarlos en la displasia cleidocraneal. Podremos encontrar craneosinostosis, un cierre precoz de alguna de las suturas, por ejemplo en el Hurler, característicamente tienen una escafocefalia por el cierre precoz de la sutura sagital. Y luego en entidades como la condroplasia o algunas formas de mucopolisacaridosis podemos encontrar una estenosis en el foramen magnum, que esto evidentemente valoraremos mejor este compromiso mediante resonancia, como muestra esta imagen T2. En cuanto a los cuerpos vertebrales, tenemos que fijarnos en la altura, en si presentan o no platiespondilia y también en la morfología. Así como ya hemos mencionado, en la condroplasia tendremos unos pedículos cortos con escotadura posterior. En muchas displasias encontraremos platiespondilias, vértebras prácticamente planas, como hemos mencionado anteriormente en la displasia tanatofórica. En la displasia epifisaria tarda lo que veremos es una irregularidad de los platillos vertebrales y luego en entidades como la pseudoacondroplasia una prominencia anterior del cuerpo vertebral o en algunas formas de mucopolisacaridosis como el morquio, lo que se conoce como el pico anterior. En la valoración de las epífisis tendremos que tener en cuenta si presentan una osificación prematura o tardía y si son pequeñas e irregulares. Presento aquí un caso de una condrodisplasia puntata, era un Conradi, que es muy característico esta osificación punteada pequeña de las diferentes epífisis. Y luego estas epífisis algo más formadas, pero que normalmente presentan un retraso, un retardo en la osificación en la entidad que se conoce como displasia epifisaria múltiple. Estas epífisis tanto de fémures
como de tibias irregulares de aspecto espiculado. Y presento aquí un caso de un niño que tenía un dolor en la cadera de un lado. Al realizar la radiografía de pelvis AP se evidenció esa pérdida de altura en ambas cabezas femorales, aunque en realidad solo era sintomática la de un lado. Se sospechó si podía ser un PERTES o no. Además, el niño presentaba una talla baja, pero solo de forma leve, y se realizó dado que los hallazgos de la cabeza femoral eran bilaterales, se realizó una serie ósea en la que se vio que las epífisis tanto de fémures como de tibias estaban afectadas y que la columna, los cuerpos vertebrales dentro de la columna dorsolumbar estaban preservados. Se realizó un estudio genético y al final resultó que era una displasia epifisaria múltiple tipo 5. Otra de las entidades que cursan con alteración epifisaria es la mucopolisacaridosis. Presento aquí un caso de mi hospital de una enfermedad de Hurler, que es el tipo 1, que el paciente presentaba una escafocefalia por el cierre de la sutura sagital, una silla turca en forma de J amplia, unas costillas gruesas y toscas con falta de tubulización y una cifosis en la charnela dorsolumbar por una morfología en gancho de T12L1. Las vértebras dorsolumbares presentan un acuñamiento anterior y esa morfología característica en gancho. Pasamos a la valoración de las metáfisis. Aquí hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico diferencial con entidades que no son displasias esqueléticas, principalmente el raquitismo u otros trastornos metabólicos, que la zona de calcificación provisional adyacente a las fisis es densa y que cuando no es densa, cuando hay una alteración en esa calcificación en esa zona de calcificación provisional, suele deberse a raquitismo o a otro tipo de trastornos. La forma de afectación de las metáfisis en las displasias va a ser un ensanchamiento y una irregularidad. Y en el caso de la izquierda presento las metáfisis características de las fémures de un paciente con acondroplasia, que se conocen esas metáfisis distales de los fémures con morfología en V invertida, y en la imagen de la derecha un paciente con una acondrodisplasia metafisaria, ver la afectación, la irregularidad con un leve ensanchamiento de las metáfisis en este síndrome de Schwamann-Diamond, que además este síndrome va con otros trastornos como insuficiencia pancreática y alteraciones hematológicas. En cuanto a la valoración de las diáfisis, podemos encontrar diáfisis curvas, diáfisis engrosadas. En este caso, en la foto de la derecha, cogida la literatura, vemos una displasia campomiélica en la que característicamente las diáfisis están engrosadas y están curvas, totalmente deformadas. Pasamos a valorar la mineralización, que no es más que una alteración en la densidad ósea. Puede ser por defecto, como en la osteogénesis imperfecta, o por aumento, como en la osteopetrosis. No siempre la falta de la
alteración por disminución en la mineralización ósea es difícil de apreciar en las radiografías, pero aquí presento una columna de un paciente con osteogénesis imperfecta en la que esta alteración es evidente, así como un aumento de la densidad ósea en la osteopetrosis, que también es evidente. Recordar que en el recién nacido puede existir una esclerosis difusa generalizada. Y pasamos a describir la osteogénesis imperfecta, en la que, debido a una alteración en el colágeno tipo 1, existe una osteoporosis y una marcada fragilidad ósea. Dentro de la osteogénesis imperfecta se define en varios subtipos, siendo el más severo que son formas letales de forma perinatal, es la tipo 2, como presento en la imagen de la izquierda, y la más leve es la tipo 1. Ver cómo las múltiples fracturas condicionan grandes deformidades en los huesos que múltiples veces tienen que pasar por quirófano, por múltiples tratamientos en quirófano, ver la columna que hemos presentado antes con esa disminución de altura, esa platiespondilia y esa disminución de la consistencia ósea, esa osteoporosis generalizada y también, como hemos escrito antes, esos múltiples huesos bornianos en el cráneo. Y en la otra parte tenemos la osteopetrosis, que aunque presente un aumento de la esclerosis, son huesos que también son frágiles. Se describen unas vértebras con imágenes más esclerosas en los platillos y menos en el centro, con morfología en sándwich, unas palas ilíacas esclerosas con pelvis dentro de pelvis, hueso dentro de hueso y unos fémures esclerosos con deformidades en matraz de Erlenmeyer en las metafisis. Llegados a este punto, es fácil comprender que todas estas entidades displásicas suelen ir acompañadas de complicaciones óseas severas. Entre las complicaciones más frecuentes tenemos una osteoartritis prematura en displasias que afecten a las epífisis, deformidades en varo y en valgo en las rodillas y en las caderas, escoliosis y cifoescoliosis y múltiples fracturas, principalmente en la osteogénesis imperfecta, pero también en otras entidades como la osteopetrosis. En el 2014, un grupo de trabajo publicó un artículo en el que intentaban hacer una clasificación de las displasias simplemente en base a los hallazgos radiológicos, y así establecieron 4 grupos. El grupo 1, displasias epifisarias que comprometen o no a la columna. En el grupo 2, displasias metafisarias con acortamiento de extremidades. En el grupo 3, displasias con alteración de la densidad ósea, y en el grupo 4, una miscelánea. Hemos descrito más o menos entidades de todas. Voy a hacer un repaso de una de las agrupadas en la miscelánea, que es la displasia cleidocraneal, por ser una entidad muy característica de una hipoplasia o una ausencia de las clavículas, una ausencia de osificación del pubis y un cráneo en el que las fontanelas tardan mucho en cerrarse, unas fontanelas amplias con retardo en la osificación. Según ese artículo que he comentado, aquí presenta un esquema de una posible clasificación radiológica de los diferentes grupos para intentar una aproximación diagnóstica.
Y ahora, para terminar, unas palabras sobre el tratamiento que lógicamente al ir descubriendo las mutaciones genéticas se van intentando buscar dianas terapéuticas en relación con estas alteraciones genéticas, y hoy en día algunas de las displasias como la osteogénesis imperfecta se benefician del tratamiento con bifosfonatos, y hay ensayos para el tratamiento de la acondroplasia con el análogo del péptido natriurético tipo C, porque es un antagonista de la señal desatada por el factor de crecimiento de los fibroblastos 3. Y luego en las complicaciones ya hemos ido adelantando como estos pacientes con unas complicaciones óseas muy severas van a tener que beneficiarse de tratamientos quirúrgicos, y así en la columna habrá que tratar la cifoescoliosis, la estenosis de canal de la acondroplasia o de la mucopolisacaridosis, las deformidades de extremidades. Habrá que realizar osteotomías correctoras en los casos de genu varo, de coxa valga, y en los pacientes con talla baja muy severa se podrá realizar elongaciones óseas. Lo que pasa es que este tratamiento es controvertido, porque para conseguir una talla final cercana al 1,5 m, que eso implica un alargamiento de unos 30 centímetros de los miembros inferiores, el, el tiempo total de tratamiento puede exceder de los 2 años, y además el riesgo de complicaciones de estas operaciones es muy alto. Además, también se realizan alargamiento de las extremidades superiores con la finalidad de garantizar el aseo personal. Y con esto, para terminar, decir que el papel del radiólogo en la orientación diagnóstica de las displasias esqueléticas es fundamental para luego poder orientar los estudios genéticos, porque en ese saco de 461 entidades tenemos que intentar focalizar un poco el camino. Y una frase que he leído mientras preparaba este tema, que me ha gustado mucho, que es que cualquier radiólogo es un residente de primer año cuando se enfrenta a una displasia. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.